que en medio de pruebas y las circunstancias que enfrenta en la vida no se deja intimidar. Mujer valiente es aquella que sufre caídas, pero se levanta, sana sus heridas y no vuelve a dar un paso atrás. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vas y doblas rodillas, porque sabes que cuando le clamas, tu victoria siempre la conquistas. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth moabita, eres valiente como reina Esther y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que de tu simiente nació el Señor, el Cristo, el Mesías. Eres guerrera como Débora, eres humilde como Ruth moabita, eres valiente como reina Esther y escogida como fue María. Como Dorcas eres servidora, Dios te dio gracia y sabiduría, y lo especial es que de tu simiente nació el Señor, el Cristo, el Mesías. Hermanas, buenas tardes. Hoy jueves 15 de octubre, estamos a 2 meses del 2021 y gracias a Dios seguimos en nuestro culto virtual, creciendo en la palabra del Señor y perseverando. Entonces vamos a iniciar con nuestro culto de hoy y vamos a pedir la ayuda del Señor en este tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por este tiempo que vamos a empezar nuestro culto, y tú, Señor, nos vas a guiar desde un inicio hasta un final, dándote gracias, aprendiendo de tu palabra y alabándote. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, haciendo un resumen breve acerca del estudio de este libro de Santiago, nos habla en el capítulo 1 acerca de la sabiduría de Dios, cómo Dios nos da la sabiduría, y nos dice, y si alguno de ustedes, no más que todo, si nos habla a las mujeres, nos falta la sabiduría, entonces tenemos que pedir a Dios porque Él nos los va a dar sin reproche. Y esto nos ayuda bastante, ¿no?, a poder ser mujeres sabias y también para soportar pues las pruebas, para que seamos mujeres bienaventuradas, ¿no?, para resistir al pecado o hacer el mal, porque si nosotros recibimos, ¿no?, esa sabiduría, nosotros vamos a guiarnos, ¿no?, y vamos a recibir nuestra corona de vida. Y también dice, ¿no?, en el versículo 22, o empezando del 19, dice, ¿no?, que nosotros debemos ser hacedores de la palabra. No solamente debemos ser oidores, sino tenemos que hacer, realizar, ¿no?, accionar estas enseñanzas que estamos recibiendo en este tiempo, a pesar de las dificultades, ¿no? Y en el capítulo 2 también nos habla acerca de, nos amonesta contra la parcialidad, cómo las mujeres nos estamos desenvolviendo en nuestros cultos, ¿no? Debemos estar unidas, debemos trabajar juntas, porque somos como un equipo, pues no todos tenemos la misma fuerza, la misma capacidad, sino todas, ¿no?, hacemos un equipo y podemos sacar nuestro culto de la liga, nuestras reuniones, ¿no? Y somos nosotras, ¿no?, hermanas de buen entendimiento, y todas juntas, sin hacer a un lado a las demás o
no en este caso serían las hermanas que ya son de edad, sino nosotros nos respetamos unas a otras, a nuestras hermanas mayores vemos, ¿no? Ellas son nuestro ejemplo y estamos siguiendo y hasta hoy estamos ahí, ¿no? Llevándonos hacia adelante. También en el versículo 14 nos habla, hermanos míos, ¿no? ¿De qué aprovecha tener fe o hablar de fe si no tenemos obras? Entonces, hermanas, haciendo un recuerdo, nosotros trabajamos, ¿no? Trabajamos y tenemos esa fe, hacemos nuestros negocios, hacemos nuestras cocinas y hacemos una acción y con ese dinero, ¿no? Alcanzamos a los necesitados, compartimos. Eso es hacer y tener fe y hacer obras. Y también en el capítulo 3 nos habla de cómo nosotros hablamos, acerca de la lengua. Y en el versículo 2 dice, porque todos, ¿no? A veces hablamos o podemos ofender, pero eso no debe ser en nosotros, no debemos ofender a nadie, no debemos hablar con claridad una sola cosa. Y también en el versículo 13 nos habla acerca de la sabiduría de lo alto, ¿no? Nosotros debemos ser mujeres sabias y entendidas. ¿Para qué? Para mostrar una buena conducta delante de los jóvenes, de nuestros hijos. Si estamos en la iglesia, será pues delante de los jóvenes, los niños, ¿no? Ser amables, prudentes. Y es lo que nos dice, ¿no? Hasta aquí hemos estado aprendiendo y muchas otras cosas, ¿no? Que cada uno lo resalta en sus vidas y así estamos avanzando. Hoy nos toca el capítulo 4 acerca de la amistad con el mundo. Entonces vamos a dar una lectura. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vosotros sus miembros? 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatéis y luchéis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros no nos anhela celosamente? Pero el que da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
alma mía, canta a tu Dios. Espera en él, no desmayes. Bebe del agua de la vida, manantial inagotable. Bebe del agua de la vida, manantial inagotable. Oh alma mía, canta a tu Dios. Espera en él, no desmayes. Oh alma mía, canta a tu Dios. Espera en él, no desmayes. Bebe del agua de la vida, manantial inagotable. Bebe del agua de la vida, manantial inagotable. Como el ciervo busca el arroyo, nuestras vidas te buscan. Porque tú vives, porque tú reinas, siempre te alabaremos, siempre te alabaremos. Como el ciervo busca el arroyo, nuestras vidas te buscan. Porque tú vives, porque tú reinas, siempre te alabaremos, siempre te alabaremos. Hermana, buenas tardes. La saludo en el nombre del Señor. Voy a dar mi testimonio, hermana, acerca de las cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Estoy muy agradecida porque el Señor ha transformado mi vida. Yo llegué a Maranata por medio de una invitación, una tarjetita del Tebasar que me dio mi mamá. Y hermana, cuando llegué a la liga femenina, vi un grupo de damas que me recibieron, hermanas, muy bien. Ellas fueron muy cariñosas conmigo, me dieron la bienvenida. Bueno, participé de ese Tebasar. En otra oportunidad también volví por una invitación también a un Tebasar, y en el cual también acompañé a un grupo de las hermanitas a comprar una remalladora. En ese tiempo estaban queriendo comprar una remalladora y fui acompañándolas. Compramos la remalladora, hermana, y desde ese momento me involucré en la liga. Recuerdo mucho cuando yo llegué, recuerdo a la hermana Consuelito Burga y a la hermana Jesús Cuadros, que ellas, cada que yo iba, de verdad, cada jueves, ellas me enseñaban dónde debía de guardar las cosas. Tenían su armario en el segundo piso, guardaban sus hilos, sus lanas, todo. Y cada que había tarde de labores sacábamos todo eso, ¿no? Bueno, las hermanas me estuvieron enseñando, y yo la verdad no me daba cuenta que me estaban enseñando ya para que yo me vaya quedando ahí, ¿no? Y a lo largo de todo ese tiempo, recuerdo cuando llegué, estaba la hermana Cabrera de presidenta. Y desde ahí, hermana, me involucré bastante en lo que es el área de labores. He estado ahí apoyando y he aprendido mucho de las hermanas, porque yo antes, hermana, era una persona muy impaciente, o sea, todo lo hacía así rápido, hermana, mis cosas, todo, quizás por mi mismo trabajo. Pero con las hermanas he aprendido a tener bastante paciencia, he aprendido también, y el Señor ha transformado mi vida, porque he aprendido a depender totalmente del Señor. Dependo totalmente del Señor, estoy bajo la voluntad del Señor, vivo por la voluntad del Señor, y estoy muy agradecida. He tenido pruebas, hermanas, muchas pruebas, pero el Señor siempre ha estado conmigo. El Señor siempre ha sido mi soporte. Pruebas últimas nomás que he pasado también, el Señor siempre ha estado conmigo.
Hermanas, yo estoy muy agradecida al Señor y veo cómo Él ha transformado mi vida. De verdad, ahora ya soy estoy ya más tranquila en hacer mis cosas, soy más paciente y bueno, pues hermana, y estoy, como le digo siempre, agradecida al Señor. Muchas gracias, hermana. Buenas tardes, hermanas. Este jueves de estudio bíblico, agradecidas estamos a Dios por tantas bendiciones que recibimos. El jueves pasado, que se suponía feriado jueves 8, el Señor fue tan maravilloso que permitió que muchas hermanas que no podíamos ver, solamente escucharlas por teléfono, las hemos podido ver, usarnos, pasar un tiempo de esparcimiento juntas. Hemos sido más de 36 hermanas, para la gloria de Dios. En verdad que fue un tiempo maravilloso. Sin la participación de cada una de ustedes no se hubiese podido lograr lo que se logró, ¿no? Y tenemos a un grupo ganador de todas estas dinámicas, estas competencias que hemos tenido, el grupo de nuestra hermana Raquel Alba, ¿no? Gracias a Dios por la participación, su organización, su empeño. En verdad se ha visto el trabajo de todos los grupos. Pero bueno, siempre hay que premiar el esfuerzo, el que se esforzó un poquito más, ¿no? Gracias a Dios por este tiempo y vamos a ver si podemos programar, ¿no? Más seguido estas reuniones. En verdad es bueno estando en este tiempo de esta nueva normalidad. Para anunciarles también que el próximo jueves 22 nos toca una charla médica, ¿no? Una charla de nutrición, ¿no? En esta nueva normalidad. Nuestra hermana Priscila Ciura, ella es nutricionista, ella nos va a traer una charla adecuada para este tiempo, ¿no? Cómo poder alimentarnos, qué medidas tomar, cómo hacer las combinaciones. Vamos viendo qué consejos podemos nosotros poner en práctica, ¿cierto? Ahora también recordarles que estamos todos los martes en nuestras reuniones de oración vía Zoom. Hemos tenido también un buen número de hermanas. En la semana pasada hemos tenido más de 20. Gracias a Dios por la participación de cada una de ellas. ¿Qué sería, no? Si nosotras como mujeres también no nos esforzamos en poder interceder las unas por las otras, por nuestra iglesia, por nuestra patria, por tantas necesidades que vemos, ¿no? Y por los proyectos que tenemos como Liga Femenina, como iglesia, como familia. No olvidemos también lo importante que es nuestros estudios bíblicos, todos los sábados a las 4:30, nuestra hermana Raquel Pérez de Mauri, estamos estudiando el libro de Hechos, los viajes de Pablo. Estamos ya en los últimos capítulos, así que hermanas, por favor no se desanimen y hay que perseverar en el estudio de la palabra de Dios. Todos los sábados a las 4:30, también vía Zoom, ¿sí? Y recuerden estar atentas ahora. Estamos estudiando el libro de Santiago con el pastor Pedro Lorriaga. Estemos atentas a lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde. Y también recordarles, ¿no? El último jueves, saben que nos toca labores siempre. Entonces este último jueves del mes de octubre, que es 29, nos toca un taller de manualidades y vamos a confeccionar una zapatera con material reciclado para que no estén en la entrada de nuestra casa todos los zapatos amontonados. Podemos hacer una zapatera vistosa, novedosa y que podamos elaborar nosotras mismas. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos una buena caja. Si queremos una zapatera más o menos así, la caja tiene que ser de ese tamaño, que esté bien armadita para poder cortarla y
yo les voy a enseñar así poco a poco, la próxima semana, el proyecto y los materiales que se van a necesitar, sino que les digo con tiempo para que vayan buscando una buena caja, ¿no? Lo más sólida posible, estable, que no esté muy maltratada, ¿no? Claro que la vamos a forrar todo, pero que esté un poco bien estable, ¿no? Eso es que hay que hacerlo con tiempo, buscar una buena caja, ¿sí? Y también agradecer a Dios porque este sábado 17 mi mami, Consuelito Burga, ella está cumpliendo un año más de vida y estoy muy agradecida a Dios por su vida, por el ejemplo que ella es para muchas de nosotras, ¿no? Y para mí con mucha más razón que soy su hija. Estoy muy orgullosa de mi mami, muy orgullosa del ejemplo y de todo lo que el Señor ha hecho, todo cómo la ha sostenido a pesar de tantas pruebas que ella ha tenido, porque ella es viuda, enviudó con 4 hijos y el Señor la ha guardado, ¿no? Que el Señor me la siga bendiciendo, me la siga cuidando. Te quiero mucho, mamita. Estemos atentas, hermanas, al estudio de Santiago, que sigue a continuación. Que el Señor me las bendiga. Muy buenas tardes, queridas hermanas de la Sociedad Femenil de la IEP Maranata. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de Santiago y nos corresponde, y en sus Biblias vayan abriendo, por favor, la carta a Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 10. Son 10 versículos que vamos a meditar en esta tarde. Y para esto vamos a pedir la dirección del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por esta oportunidad de abrir una vez más las Sagradas Escrituras y aprender de ella lo que nos quieres mostrar, no solamente a nuestra mente, sino también a nuestras emociones y nuestra voluntad. Ayuda, Señor, que nuestra alma y nuestro espíritu se llenen de tu palabra y que ella quede grabada en nuestros corazones para obedecerte, Señor, y a partir de ahí tu espíritu nos ayude, Padre, en cada situación que tenemos que decidir en nuestra vida. Queremos serte agradables, Señor, y en esto muchos fracasamos. Ayúdanos, Padre, para ser buenos hijos tuyos y también obedientes y que te den honra y gloria a ti. En Cristo Jesús nos encomendamos. Amén. Amén. Una vez más, Santiago capítulo 4, versículos 1 al 10. Permítame poner las diapositivas para poder exponer este estudio y juntos meditar las Sagradas Escrituras. Muy bien. Entonces, el título del estudio es Los pleitos en la iglesia. Santiago 4, 1 al 10. Y lo que decimos en la introducción de este estudio es esta pregunta. Si la obra de Dios en sus hijos produce paz, ¿de dónde vienen las luchas y los pleitos entre ellos mismos? ¿Por qué las iglesias caen en conflictos y se enfrentan los hermanos unos con otros y llegan hasta dividirse? ¿Por qué suceden estas cosas? Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu de Dios y el Señor Jesús ha prometido darnos paz muy diferente a la que el mundo da. ¿Por qué hay pleitos y luchas entre ellos mismos? Este pasaje nos va a ilustrar al respecto. Y lo primero que muestra el pasaje en el versículo 1 es la raíz de los pleitos. La lectura de este versículo es, en el versículo 1, Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
Entonces, lo primero que vamos a ver es que dice la Escritura que viene de nosotros mismos. Cuando dice vuestras se refiere a las nuestras. Entonces, las guerras y los pleitos vienen, dice, de nuestras pasiones, de algo que sale de nosotros mismos y de nuestros deseos vehementes. Esto se refiere con la palabra pasiones, porque dice que sale estos pleitos y estas guerras entre vosotros cuando de nosotros actuamos según nuestras pasiones. Y pasiones significa deseo, un deseo vehemente. Estaba buscando en el diccionario también el significado de pasión, y un significado significa placer o lascivia. Otro significado es perturbación o afecto desordenado del ánimo, ¿no? Dejarse llevar de sus pasiones, un sinónimo de furor. También pasión significa deseo vehemente, ¿no? Tener pasión por los deportes, por ejemplo, ¿no? Que no es malo en sí, no es negativo. También pasión es un concepto desfavorable, o sea, cuando uno juzga con pasión las cosas. Y también significa placer. Es un sinónimo, ¿no? Alegría, contento, por ejemplo, los placeres del alma. Y también puede significar diversión, entretenimiento, o como se dice, entregarse a los placeres, en sentido positivo, por supuesto. El sinónimo de pasión es deleite, delicia, fruición, goce, regalo, sensualidad o voluptuosidad también, ¿no? Una mujer apasionada es voluptuosa o sensual, también se podría decir en ese términos. Ahora, ¿cuáles son los resultados que muestra el pasaje de llevarnos por nuestras pasiones? Esto lo vemos aquí en la palabra del Señor, versículos 2 y 3. Les leo para que veamos juntos. Usted también debe tener la Biblia al pie suyo. Dice, versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, los resultados de llevarnos por esas pasiones que tenemos nosotros dentro es todo esto, ¿no? Lo primero que está diciendo es que hay una lucha interna en nosotros. Quien se deja llevar por las pasiones, ¿no? Que serían las pasiones de la carne, quiere decir que en su interior hay un conflicto, hay una lucha interna. Porque está diciendo la Escritura, estas combaten en vuestros miembros, está dentro de nosotros. Y están combatiendo unos con otros. Son personas que tienen un conflicto en sí y no tienen definidas las cosas y no tienen convicciones firmes, ¿no? Hay un conflicto en el alma, está queriendo decir. No tienen paz interior. Luchar, pelear, hacer guerra son términos que hablan de un conflicto constante, permanente, ¿no? De un enfrentamiento, pero es algo que está dentro de nosotros. Hay una lucha interna profunda, no solucionada, que está produciendo todo esto. También lo que indica esa lista que nos da la palabra del Señor de que la persona se encuentra insatisfecha, porque dice codiciáis y no tenéis. Ahora sabemos que la codicia no es una virtud, es una manifestación de la carne. Codiciar es anhelar lo que otro tiene, ¿no? Y las personas entonces creyentes, cristianas, a las cuales se le dirige este mensaje, muchas veces todavía se dejan llevar por la codicia y dicen codician, pero no tienen, están insatisfechos en ese sentido. Dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Por cierto, usted dirá, bueno, yo no soy una criminal, una asesina, no estoy matando. Pero desde que uno comienza a tener ira, cólera y odio hacia una persona, ya tiene una mente asesina, ya tiene una mente criminal, porque la raíz de un asesinato, de un crimen, justamente es el odio,
es el deseo de hacer desaparecer a la persona, que no esté delante de su presencia, o usted desaparecerse delante de esa persona. Y entonces, aquí dice, matáis y ardéis de envidia. La envidia y la codicia van de la mano, ¿no? Y dice también otra vez la insatisfacción, no podéis alcanzar. O sea, se están manejando bajo actitudes carnales estas personas, ¿no? Estos creyentes que aunque están en iglesia, se están conduciendo de esa manera y al estar insatisfechas lo manifiestan de muchas formas, ¿no? Todavía dice, combatís y lucháis y no podéis alcanzar. Posiblemente haya anhelos, quieran logros, quisieran avanzar en muchos aspectos, pero dice que no lo pueden alcanzar. Y una de las razones es porque Dios se opone a los orgullosos, a los soberbios, a los autosuficientes. La misma carta de Santiago lo dice, ¿no? Entonces, hay un impedimento de parte de Dios y hay una limitación que los mantiene insatisfechos. Inclusive dice, pedís y no recibís. Y no creo que se esté refiriendo simplemente a que la persona, los creyentes están pidiendo a los otros, sino se refiere específicamente a la oración, que en los siguientes pasajes de esta carta ya va a referirse de manera específica, pero dice aún en este ámbito, dice que no reciben, no reciben lo que quisieran. Entonces, una insatisfacción total, no están saciados, no se sienten realizados. Y hay creyentes que andan así. No sé si hemos visto personas en la iglesia que andan en esta situación de vida, ¿no? Totalmente amargados, enojados, molestos porque no se cumple aquello que están anhelando. Y entonces vamos a ver las causas de vivir una vida así insatisfecha en los versículos más adelante. Dice el versículo 4, oh almas, el versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí está una razón por la cual las oraciones no son respondidas, ¿no? Y el versículo 4 dice, oh almas adúlteras. Este es un término bastante fuerte, pero que va a señalar cuál es la raíz de todo esto, ¿no? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, dentro de las causas de vivir una vida insatisfecha, vamos a ver entonces que, como vimos ya en los versículos 1 y 2, no le piden a Dios lo que en realidad necesita. Y pueden hacer muchas oraciones, pero sus oraciones tienen que ver con intereses personales, egoístas, y que no están enmarcadas dentro de los principios bíblicos ni de los planes de Dios. Si usted siente, hermana o hermano que me escucha y que me ve, si usted siente o se da cuenta que sus oraciones no son respondidas, sería bueno que analice el contenido de sus oraciones. Así, haciendo un análisis somero, o sea, digamos, general o superficial, nos vamos a dar cuenta de que muchas de nuestras oraciones son puras peticiones nada más, enfocadas en las necesidades. No hay oraciones de adoración, de alabanza, de gratitud, de suplicar por otros, de suplicar por la obra, por la iglesia. No hay peticiones de conocer más al Señor, de conocer más a Dios. No hay peticiones para tener más hambre por la palabra, para predicar la palabra con denuedo. No hay peticiones de comenzar a alimentarse de la palabra de Dios más maduramente, ya no con leche nada más, sino con
ya alimento sólido, como dice la Escritura, esas oraciones generalmente no se hacen. Entonces, el único que sabe qué es lo que necesitamos realmente es Dios. Nosotros muchas veces nos equivocamos y entonces los creyentes no le piden a Dios lo que necesitan. Están pidiendo cosas pasajeras, no están pidiendo para la eternidad, no están pidiendo para formar sus vidas y forjarlas para lo que viene. Están pidiendo para pasar el día, el momento, el rato, ¿no? Por las urgencias. No piden realmente por una necesidad profunda, real, verdadera, sino están pidiendo simplemente para salir del paso, como se podría decir. Y la pregunta que hace la palabra de Dios cuando leímos en el versículo 1 es: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y dice allí: no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis, matáis y alrededor de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, ¿no? Y cuando piden, piden mal. No le piden a Dios lo que necesitan. Ahora, ¿cómo una persona, estando en carnalidad, mostrando las acciones de la carne, va a hacerse escuchar por Dios si antes no arregla con el Señor su vida? Cree que Dios le va a escuchar y le va a responder con un corazón que no está sujeto al Señor, no está sometido a Dios y constantemente le está ofendiendo al Señor. Lo que dice es de que se prefiere codiciar. Y estas personas, en vez de depender de Dios, simplemente anhelan lo que otros tienen y lo hacen inclusive enojándose porque otros tienen lo que ellos no tienen o porque tienen más de lo que ellos tienen, ¿no? También dice: se prefiere matar, o sea, se prefiere odiar, tener rencor, guardar raíz de amargura, no querer perdonar ni acercarse a pedir perdón. Eso es realmente que está involucrado con el término matar, ¿no? Se prefiere andar en ese tipo de situación. Se prefiere envidiar también, ¿no? Estar mirando a otra persona y otra vez digo, anhelar la posición, la situación, los dones, los talentos de los hermanos y cómo el Señor le ha bendecido, la consideración que tienen otras personas, etcétera. Con una actitud de envidia los miramos y nos enoja profundamente el no estar en esta situación del hermano al cual envidiamos. Y dice que estos hermanos preferían hacer la guerra, o sea, combatir y luchar. Constantemente están chocando. Son los que tienen el ministerio de la espina, diría yo, el ministerio del puerco espín. ¿Por qué? Porque al que se acerca le están hincando con sus espinas, ¿no? Hay hermanos o hermanas que están siempre a la defensiva, que siempre están tomando en otro sentido las cosas que se le dicen o hacen con ellas. Siempre están sospechando y siempre están criticando. Entonces combaten y luchan, ¿no? Pero están haciendo no la verdadera lucha espiritual, no la buena batalla, sino están haciendo una mala batalla, una mala lucha espiritual. En realidad se están equivocando porque la lucha no es contra carne y sangre, sino contra las huestes espirituales. Por eso enfrentarnos entre nosotros mismos no tiene razón de ser, porque es como si la mano de su cuerpo, la mano derecha, estuviera peleando con su mano izquierda. Igualmente, si su oreja derecha estuviera luchando con su otra oreja, y así, etcétera, etcétera. Esto es contraproducente. Esto contradice la enseñanza de la Biblia de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto significa entonces que no se confía en Dios para satisfacer las necesidades. No hay dependencia de Dios. Se está guiando por la sabiduría de abajo, que dice Santiago, que es terrenal, que es animal y que es diabólica. Una persona que se guía carnalmente es utilizada por Satanás para irse contra
hermanos que sí tienen su vida espiritual, que están consagrados a Dios y quieren servirle. Se convierten en estorbos, en piedras de tropiezo, ¿no? Entonces, hacen uso de las costumbres que tienen la sociedad para arreglar sus problemas. Hacen uso de la costumbre que tienen las personas no creyentes para actuar como los animales por instinto de conservación, ¿no? En el ambiente o en la selva, por ejemplo, gana el más fuerte, el que más intimida, el que más grita o el que primero ataca, ¿no? Y muchas veces hay hermanos que reaccionan de esta manera, sin ponerse a pensar, realmente a meditar cuáles van a ser las consecuencias de ese tipo de actitud. Y también cuando se habla de la sabiduría diabólica, es la que recurre a argucias satánicas como la mentira, ¿no? El mismo odio, el deseo de quitar la vida a otros, el deseo de desaparecer a la persona que no le cae bien, o también andando en supersticiones, ¿no? Le desean el mal a la persona, aunque quizás no se lo digan, pero mentalmente en su corazón desean profundamente que la persona o el hermano con el quien tienen problemas le vaya mal, ¿no? De alguna manera, que se enferma, se muera, se desaparezca, etcétera, ¿no? Entonces, esto está revelando que Dios conoce el corazón del hombre, ¿no? Del ser humano, y que a Dios no le podemos engañar. Y entonces esto quiere decir, hermanas y hermanos, que se quiere salir de los problemas a la manera muy humana, muy natural, muy carnal, ¿no? Y esto así no se arreglan las cosas, al contrario, se empeora, ¿no? Quien quiere resolver un problema de la iglesia y está echando mano de las actitudes carnales, lo único que va a hacer es empeorar las cosas. Como ya dije una vez, es como si un bombero quisiera apagar un incendio agarrando un balde lleno de gasolina y lo avienta hacia las llamas. ¿Lo podrá apagar así? Jamás, ¿no? Entonces, los motivos, dice la Escritura, de estas personas están totalmente equivocados. Porque dice pedís y no recibís porque pedís mal. Están equivocados en la manera que piden, ¿no? Y piden mal, ¿por qué? Porque están pidiendo para gastar o para usarlos en los deleites personales, ¿no? Porque dice vuestros deleites, en aquellas cosas que le pide su naturaleza o su cuerpo, en aquellas cosas pasajeras, cosas que no tienen en realidad significado y connotación eterna. Y muchas veces estas peticiones son, como decía hace un momento, para pasar el momento nomás. Y son esos hermanos que, por ejemplo, supe del caso de hermanos que venían al culto de oración para pedir que el Señor les dé trabajo. Y estaban muy puntuales y estaban muy constantes y perseverantes. Y el Señor le respondió y le dio trabajo. Y de repente, ya en el siguiente culto de oración, después de haber empezado a trabajar, se paraba y daba testimonio, daba gracias a Dios porque el Señor le había dado trabajo, ¿no? Estaba muy contento porque el Señor había respondido su oración. Y después se acercaba al pastor para decirle, mire, esta semana no voy a poder asistir al culto de oración porque estoy ocupado, ¿no? Tengo que hacer. Y así comenzó a alejarse poco a poco del culto de oración. Estos hermanos, así de esta forma, que se comportan de esta manera, solamente están interesados por satisfacer alguna necesidad física o material del rato, del momento, pero no piensan en su futuro eterno. No están actuando como creyentes. No están preocupados ni están analizando si son verdaderos creyentes o no. Simplemente van para servirse del Señor. Piensan que Dios es un sirviente cósmico que simplemente tiene que contestar sus oraciones. Y lamentablemente hay una corriente dentro de los evangélicos en nuestro ambiente, tanto nacional como internacional, que están regando la mentira de que a Dios se tiene que decretarle, tiene uno que decidirle qué hacer, ¿no? Y entonces
como lo que uno dice, eso se debe cumplir. Y si uno lo dice, digamos, en el nombre de Cristo Jesús, ya Dios está obligado a obedecer, ¿no? Y entonces se ponen a decretar, a dar órdenes, a exigirle a Dios como si Él fuera un sirviente. Nos olvidamos que Dios es soberano y es el dueño de todos. Y entonces son hermanos que oran, pero equivocadamente, ¿no? Están diciendo solamente palabras al Señor, pero no están comunicándose espiritualmente con Él, ni lo están haciendo basados en las Escrituras. No reciben de Dios porque se dirigen mal ante Dios. Están orando mal, dice la Escritura, ¿no? Y están buscando el placer personal, ¿no? La satisfacción momentánea. No están buscando la voluntad de Dios. Y esto es triste, ¿no? Estas personas lo que buscan y con lo que practican es la amistad con el mundo. Si el mundo tiene cierto tipo de inclinación en la moda, ellos están al tanto para estar al día con eso, ¿no? La moda en la música, la moda en el vestir, la moda en el hablar, la moda en las corrientes sociales que hay ahora, ¿no? El famoso feminismo, ¿no? El LGTB y tantas otras cosas que están saliendo, la lucha entre los sexos, ¿no? que ahora se está propagando, y el énfasis igualitario entre hombre y mujer, que está mal dicho, mal interpretado, ¿no? Entonces, estas personas cuando se dejan llevar por esa corriente que el mundo está llevando, por esas modas, entonces están buscando amistad con el mundo. Dice la misma escritura, oh almas adúlteras. Las personas que viven así, los creyentes que viven así, les llama adúlteros. ¿Por qué? Porque quieren estar con Dios y quieren estar con el mundo también, ¿no? Por eso dice la escritura, ¿no? Claramente ahí, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Nos volvemos enemigos de Dios si nosotros comenzamos a coquetear y a seguir los impulsos de esta sociedad corrupta, ¿no? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se va a constituir enemigos de Dios, dice la misma palabra del Señor. Y esto hay que tener presente. Entonces se encuentra en un adulterio espiritual. Imitan a los inconversos para no ser despreciados. Temen sufrir por Cristo, tienen vergüenza de Él. Y con mucha tristeza hemos visto, por ejemplo, que en las bodas ya los creyentes se ponen a bailar y se ponen a tomar licor. ¿Por qué? Porque así es la sociedad, así lo hace, ¿no? Y ya no hay la distinción entre cómo es una boda cristiana y una boda no cristiana. Simplemente se practica lo mismo. Ya hay jóvenes que se creen muy maduros y dicen, bueno, yo puedo tomar licor porque no me estoy embriagando. Lo que la Biblia prohíbe es la embriaguez. Entonces puedo tomar licor, porque la Biblia no prohíbe tomar licor. Por el contrario, recomendó Pablo a Timoteo tomar vino por causa de su estómago y encuentran 1001 excusas para tomar licor, pero se olvidan de algo. La palabra de Dios dice que no seamos tropiezo para los hermanos débiles. Si hay algún hermano que puede tomar licor sin tener problemas en su conciencia, él va a rendir cuentas con Dios. Pero mucho cuidado con el mal testimonio que damos al mundo y también a los hermanos débiles. Preocupémonos pues de ser ejemplo y dar buen testimonio en todo, ¿no? No solamente digamos, bueno, yo no tengo problema de conciencia y yo puedo hacer esto porque la Biblia no dice nada ni lo prohíbe. Esa es una trampa de Satanás. También estas personas creen que hay un término medio, ¿no? Un pie en la iglesia y otro en el mundo, para todo, ¿no? Son personas que no están definidas, son personas que piensan que las cosas de Dios es una religión más y solamente han cambiado de costumbre cuando dice que se han convertido y han entrado en un grupo social de evangélicos y se han querido adaptar a medias, ¿no? Con la manera en que viven los creyentes. Y son personas que viven de esa manera, ¿no?
Y no están comprendiendo entonces la naturaleza del conflicto. ¿Y cuál es? De que el mundo que no obedece al Señor y que no se guía por sus principios, está en guerra con Dios. Y si nosotros estamos en los caminos del Señor, nosotros debemos estar obedeciendo al Señor y no siguiendo los principios del mundo, ¿no? Entonces, otra cosa más es que este mundo dirigido por Satanás quiere eliminar a Dios y a los que se identifican con Él. Y nosotros debemos estar muy alertas para eso, ¿no? Ahora, estas personas buscan beneficios personales. Y aquí el Señor está diciendo que le pertenecemos a Él totalmente. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La persona humilde es la que se sujeta a la voluntad de Dios y se somete y depende del Señor. El soberbio es aquel que quiere hacer su vida cristiana o espiritual a su manera, de espaldas a Dios, desobedeciendo los principios de Dios y guiándose por la carne y también cayendo vez tras vez en las tentaciones y los tropiezos que pone Satanás. Entonces, al buscar beneficios personales, quieren dar satisfacción a sí mismos, no satisfacen al Señor. Y sabemos, entonces, hermanos, que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dice Efesios que nosotros debemos andar en las obras que el Señor tiene preparadas para cada uno de antemano para nosotros. Dios se opone y hace resistencia a los que practican la soberbia y a los orgullosos. Cuando usted siente o se da cuenta que sus oraciones no son respondidas, cuando en la iglesia los hermanos perciben de que usted no es una persona recomendable, que tiene mal testimonio y no le encargan responsabilidades mayores, no avancen en el servicio al Señor, es porque Dios se está oponiendo a través de su iglesia. Dios da gracia para todos sus hijos, ¿no? Y para todos a sus hijos que toman el camino de la humildad. La gracia es el agrado de Dios, es el poder de Dios, es la presencia de Dios. Hermanas, llegamos a la conclusión. Y para ello, esta reflexión final. La mejor manera de evitar los conflictos en la iglesia es hacernos un examen profundo delante del Señor con la ayuda del Espíritu de Dios y con la palabra, para que Él nos muestre cuáles son nuestras motivaciones personales e íntimas, porque Dios ve la intención del corazón. No se deja impresionar por actitudes externas que nosotros tengamos. Después de esto, de hacer esto, hay que buscar la consagración personal y llevar una vida guiada por el Espíritu Santo. O sea, decidirnos voluntariamente a obedecer a Dios en todo y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y por su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Porque tú nos adviertes a tiempo, antes que terminen nuestros días en esta tierra, para que arreglemos cuentas contigo. Si tú has hablado a alguna de tus hijas, Señor, que todavía está en ese conflicto interno, que se acerque a ti para que pida la paz, la presencia de tu Espíritu, el perdón y también, Señor, el gozo en su corazón. Y que se enternezca ese corazón, que se vuelva humilde, para que, además de pedir perdón a ti, pueda arreglar cuentas con sus hermanos. Señor, encomiendo tu iglesia, nuestra sociedad femenil Maranata, y a todos y cada uno de nosotros, para que nosotros podamos crecer en las cosas tuyas. Renueva, Señor, el cuerpo de Cristo, y ayúdanos para que seamos odre nuevo en vino nuevo. Queremos avivamiento, queremos, Señor, un despertar espiritual. Ayúdanos a arreglar nuestra vida, nuestro templo delante tuyo, con el poder tuyo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y adelante en las cosas del Señor.